El transporte marítimo se ocupa del 80% del movimiento de mercancías en el mundo. La parte marítima de una ruta intermodal es la que más volumen de mercancías mueve y le ocupa el mayor tiempo de esa ruta. Esto nos hace llegar a la conclusión de que los puertos son zonas de intercambio de estas mercancías en la ruta intermodal y que necesitan ser lo más eficientes posibles para mover esa gran cantidad de productos. Un Smart Port es un puerto inteligente que aplica tecnologías de la industria 4.0 para la mejora, el incremento de la eficiencia en sus operaciones. Hay diferentes casos de aplicación que empiezan ya a aplicarse tecnologías de este tipo, como es el puerto de Rotterdam, que ha creado una plataforma donde todos sus stakeholders, consignatarios, transitarios, la autoridad portuaria, tienen información, acceden a información útil, como por ejemplo situación de los contenedores, tienen IoT, han aplicado IoT en grúas de movimiento de contenedores, almacenaje, en los propios contenedores, y esto les permite tener una información actualizada en tiempo real para gestionar de forma mucho más eficiente, por ejemplo, el movimiento de cartillas elevadoras, el tiempo de atraque del buque en puerto, y reducir así emisiones y residuos. El puerto de Sevilla, por ejemplo, ha puesto en marcha un proyecto que le permite realizar seguimiento de contenedores en una línea entre Sevilla y las Islas Canarias, donde es posible recibir en tiempo real la situación del contenedor, no solo la posición, la geolocalización del contenedor, sino la situación en cuanto a temperatura, entrada de luz, etcétera, condiciones del contenedor, que resulta muchísimo más útil para el importador-exportador, para las navieras o los consignatarios, a la hora de tener clara el momento en que va a llegar el contenedor a puerto. En el puerto de Valencia tienen también varios proyectos en marcha en este sentido, sobre todo para la gestión de entrada de los camiones en los puertos. Existen ya proyectos, aplicaciones GAS, que es Gate Appointment System, que lo que permiten es poder evaluar la necesidad de entrada de camiones en los puertos a medida que van atracando los buques. Esto lo que disminuye es la congestión en la entrada de los puertos, reduciendo las colas y las esperas de 60 a 2 horas. En Livorno y en Wilhelmshaven también están realizando incorporación de IoT en sus puertos, de forma que la gestión sea mucho más eficiente de toda la infraestructura portuaria. Lo que se necesita es poder optimizar las operaciones dentro del puerto, y eso nos lleva pues, a aplicar IoT en todo lo que es la infraestructura portuaria. Hay las terminales de contenedores, que suelen ser las que están más modernizadas, realmente son un 3% de ellas, tiene aplicadas tecnologías de la industria 4.0. El IoT en los contenedores lo que ha permitido es una mejora sustancial de lo que es el tracking del contenedor. Empresas grandes como Maersk ya hacen tracking de contenedores, pero lo hacen a través de vía satélite, GPS, lo que es costoso y tiene un rendimiento bajo porque se consume mucha batería. El IoT lo que permite es un acceso en tiempo real a la información y se incluyen otro tipo de datos, no solo localización, sino estado del contenedor, y poder decidir en plena ruta si el contenedor está en buenas condiciones, la ruta es la más conveniente, incluso se puede llegar a cambiar dicha ruta.